Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Un saludo a todos los que se están conectando, los que quizás nos están viendo por primera vez. Aquí en los comentarios veo un saludo a Patricia Parton, también a Brian Vargas, nos dejó ahí un comentario. Y bueno, mientras van llegando y conectándose personas, voy a comentar un poco sobre la clase pasada, que fue el día miércoles. Y ahí es donde estuvimos viendo capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Antes de eso, el lunes vimos los capítulos 6 y 7, me parece. Y básicamente capítulos 6 y 7 tenemos la apertura de los 7 sellos. Y como mencioné anteriormente, esos 7 sellos y ese rollo finalmente tiene como su fin, su enfoque, el juicio de Dios en contra de Israel principalmente. Tiene que ver con el juicio que ocurrió en el 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos quemaron a Jerusalén y el templo. Podemos leer sobre esa guerra en los relatos de Flavio Josefo. Y finalmente este rollo con 7 sellos era la sentencia en contra de Israel, finalmente por haber rechazado al Mesías. Entonces, en ese rollo con 7 sellos vemos varios juicios con la apertura de cada sello que se van ejecutando. Y esta guerra judía duró 3 años y medio. Empezó el año 66 y terminó en el año 70. Entonces ahí tenemos la apertura de los sellos y diferentes juicios que se van manifestando. Después de eso, en el capítulo 8 tenemos finalmente la apertura o las 7 trompetas. Después de que se abren los 7 sellos, vemos el contenido del rollo y son estos 7 juicios de trompetas. Y la semana pasada mencionamos como trompetas y especialmente esto de 7 trompetas está relacionado con ese tema del juicio. Eh, eh, Jericó, ¿cierto? Cuando fue conquistado, habían 7 sacerdotes con 7 trompetas que sonaron y ahí se derrumbaron los muros de la ciudad. Entonces, aquí llegamos a la sexta trompeta la semana, bueno, el miércoles pasado. Y ahora en el capítulo 10 tenemos un pequeño interludio otra vez, como también lo vimos entre el sexto y el séptimo sello, y en este patrón se va repitiendo en el libro de Apocalipsis. Y aquí es donde cambia un poco de tema. Y eso sería el capítulo 10 que vamos a estar estudiando juntos hoy día. Muy bien, se han ido conectando algunos más. Un saludo a Yeyo Yaspet, que nos manda saludos desde Chillán. Marcos Pueyes, desde California, desde los Estados Unidos. Y García David también nos manda saludos. Muy bien, vamos al texto, vamos al capítulo 10. Dice así: vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tiene en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay,
y la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado con el anuncio a sus siervos, los profetas. Y bueno, dice, la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo, hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui y el ángel le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Muy bien, esto es el capítulo 10. Es un capítulo relativamente corto, pero en mi opinión marca una importante transición en esta parte del libro. Entonces lo voy a ir explicando. ¿Cierto? Aquí habla de otro ángel y describe este ángel que tenía rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. Vemos algunas similitudes con la descripción que había de Jesús al principio de este libro y por esa razón muchos intérpretes creen que en realidad este ángel, entre comillas, es Jesús. Pero si eso no es necesariamente tan importante a estas alturas. Vemos que trae un pequeño libro o un pequeño rollo otra vez. Y estaba abierto. Ahora, es importante el hecho de que este no es el mismo rollo que el rollo con 7 sellos. Aquí tenemos un segundo rollo más pequeño. Y por lo tanto, en mi opinión, lo que vamos a ver acá es una serie de visiones de este pequeño rollo que se sale un poco la temática del rollo con 7 sellos, porque el enfoque del rollo con 7 sellos y gran parte del libro de Apocalipsis es la destrucción de Jerusalén. Pero el enfoque de este pequeño rollo, como vamos a ver, es algo más amplio que eso, es la era de la iglesia. Y hay varias razones por las cuales yo por lo menos pienso esto. Ahora, debo admitir que no necesariamente es la interpretación más común, especialmente entre preteristas parciales. Otros ven los próximos capítulos como todavía hablando de la destrucción de Jerusalén. Y puede ser, tienen sus razones, son razones relativamente buenas. Solo que yo veo algo, y eso es lo difícil también del libro de Apocalipsis, porque hay muchos casos donde hay símbolos que son complicados y uno dice, no sé qué puede ser. Hay otros casos donde hay símbolos que podría ser varias cosas. Y yo creo que esto es lo que encontramos acá. Pero yo les voy a explicar las razones por las cuales por lo menos yo lo tomo de esta manera. Y obviamente no están obligados a estar, si alguien está en desacuerdo, ni un problema. Entonces, bueno, vemos que este ángel o Jesús pone un pie sobre el mar y la tierra. Y se acuerdan, anteriormente había mencionado que muchas veces en la profecía la tierra representa Israel y el mar representa las naciones gentiles. Y por lo tanto, yo creo que está haciendo esto acá porque finalmente lo que viene y tiene que ver no solamente con Israel, pero también con las naciones gentiles. Y después tenemos mención de 7 truenos. ¿Y qué son estos 7 truenos? Suena algo bastante misterioso.
Y ahora realmente no me atrevería a decir con certeza qué son esos 7 truenos, aunque sí es interesante que el Salmo 29 habla de la voz del Señor y dice que resuena como trueno. Y de hecho en ese Salmo 29 repite esta frase sobre la voz del Señor 7 veces. Dice: la voz del Señor está sobre las aguas, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuoso, la voz del Señor desagra a los cedros. Entonces posiblemente se refiere a esto. Ahora, vemos en cuanto a esto de los 7 truenos, que Juan estaba a punto de escribirlo, pero escucha una voz del cielo que le dice: no, dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y esto es importante, porque esto de sellar o no sellar la profecía. En Daniel capítulo 8, versículo 26, dice así: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, o no selles la visión porque es para mucho, perdón, sella la visión porque es para muchos días. Esta traducción Reina Valera dice guarda, otras traducciones dicen sella. Entonces, la idea en Daniel es que él recibe una visión, pero la debe guardar porque todavía falta mucho para que se cumpla. En cambio, en Apocalipsis 22:10 dice no sellar la profecía porque va a ocurrir pronto. Entonces, Apocalipsis 2:10 dice: no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo se acerca. Entonces, yo entiendo eso a decir que la mayoría de las profecías de Apocalipsis tenían que ver con un evento pronto, y por eso el profeta no tenía que sellarlo. En cambio, los 7 truenos acá y el contenido general del rollo pequeño es algo más lejano en ese sentido. Ahora, parte de ese contenido, esos 7 truenos, no sabemos lo que dijeron porque Juan los selló, pero el resto yo creo que es revelado en los próximos capítulos. Entonces, en el versículo 5, bueno, perdón, en el versículo, no, el versículo 6 dice que ya no habrá más demora, ¿cierto? O que el tiempo ha terminado. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, este tiempo o el periodo anterior, ¿cierto?, que vimos es terminado. El tiempo de paciencia que Dios tuvo con Israel y que finalmente llevó a su juicio en contra de ellos. Eso fue el fin del templo y del sistema del antiguo pacto. Y dice que cuando esté para tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Y qué es ese misterio de Dios o el designio secreto de Dios? Ahora, Efesios 3 al 7 nos habla sobre un misterio de Dios. Dice, Pablo nos dice, es decir, que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por medio del Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor
como regalo de Dios por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Entonces, este misterio que finalmente es el decreto de Dios, el designio de Dios, que igual se lo reveló a sus profetas. Y vemos que finalmente entre la sexta trompeta y la séptima, en ese espacio está este periodo de la era de la iglesia. Ahora, al mismo tiempo, no es como piensan los dispensacionalistas. La iglesia no es el plan B de Dios en ese sentido. Porque el texto acá dice que se lo reveló justamente de antemano a sus profetas. Y desde ahí hasta básicamente el fin del capítulo 13, en mi opinión, los próximos capítulos hablan de manera general sobre patrones que vemos en la era, durante la era de la iglesia. En otras palabras, en mi opinión, vemos una visión más cercana a la interpretación idealista de estos próximos capítulos. Y la séptima trompeta es la última trompeta, es la segunda venida de Cristo. Y también hay un otro símbolo importante que debemos entender acá, que tiene que ver con estos 3 años y medio. Ahora, esto se describe en los próximos capítulos de diferentes maneras, a veces llamado 42 meses, a veces llamado 1260 días, a veces llamado tiempo, tiempos y mitad de tiempo, pero todos se refieren a 3 años y medio. ¿Y a qué se refiere este número? En otras palabras, toda esta sección está hablando del mismo periodo, pero lo describe de diferentes maneras. ¿Y por qué 3 años y medio? Ahora, esto es uno de esos puntos, como mencioné, que es un poco difícil de interpretar porque hay varias cosas que suman 3 años y medio. La persecución de Nerón contra los cristianos duró 3 años y medio, entre el 64 y terminando en el 68. Eso fue el periodo de persecución bajo Nerón. La guerra judía también duró 3 años y medio. Entonces, desde el año 66 hasta el año 70. Y por esa razón, como mencioné, la mayoría de los preteristas, incluso los preteristas parciales, creen que los próximos capítulos simplemente siguen hablando de este tema de la destrucción de Jerusalén. Pero también hay otro evento que duró 3 años y medio, y este fue el ministerio de Jesús. El ministerio público de Jesús duró 3 años y medio, hasta su muerte y resurrección. Entonces, de cierta manera, yo creo que este número 3, estos 3 años y medio, es un número simbólico que representa todo el periodo de la iglesia. Podríamos decir que es la segunda parte del ministerio de Jesús, porque su ministerio duró 3 años y medio, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la extensión finalmente del ministerio de Cristo. Y bueno, 3 años y medio y 3 años y medio suman 7 también. Ahora, en ese sentido, yo creo que las próximas visiones no son necesariamente cronológicas, no es que empieza una y termina la otra como una serie cronológica, sino que se van repitiendo estas visiones terminan hablando de la misma era, pero lo describen y hablan de diferentes factores en eso. Ahora, en versículo 9 vemos que el ángel le dice a Juan que se comiera el rollo, se comiera el libro y que era dulce como la miel. Y fue dulce, y dice que fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Y eso en Ezequiel capítulo 3 pasa realmente lo mismo, en Ezequiel 3, 1 al 3. Él se come este rollo y es dulce como la miel también.
Pero finalmente esto habla del aspecto de la profecía, ¿cierto? Y justamente el hecho de tener eh, que cargar con la profecía, el hecho de llevar el mensaje de Dios profético, en este caso, es por un lado dulce, porque en la profecía vemos las promesas de Dios, vemos la esperanza, vemos todas estas cosas, pero también es amargo, porque vemos tribulaciones y sufrimiento y cosas que también son difíciles entre medio profetizadas. Y vemos finalmente que el versículo 11 nos dice, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ahora, en ese sentido, el profeta otra vez tiene que profetizar y al profetizar otra vez, ahora la temática tiene que ver con no solo Israel, sino con muchos pueblos, con muchas naciones y muchas lenguas y muchos reyes. Y es por eso también que creo que estos próximos capítulos tienen que ver tienen una interpretación más amplia en ese sentido. Muy bien, ahora vamos a entrar al capítulo 11 de los dos testigos. Y dice así. Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está afuera del templo. No midas porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos, los dos candelabros que están delante del Señor, de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daños. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres. Por 3 días y medio no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán y por ello se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque a estos dos profetas habían atormentado los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que él decía, suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7.000 personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Muy bien, vemos esta visión sobre estos dos testigos, pero primeramente habla de el templo. Obviamente yo creo que el libro Apocalipsis fue escrito en el año 65 después de Cristo, entonces todavía estaba en pie el templo en Jerusalén y es el templo que Juan midió en esta visión. Y ahora
este tema de la caña de medir tiene que ver con separar y apartar, con separar lo sagrado de lo profano. Y esto es similar a Ezequiel eh, capítulo 40, versículo 5, Zacarías 2, y también en Ezequiel 42, versículo 20 dice, por los cuatro lados lo midió y tenía un muro todo alrededor de 262,5 metros de largo y 262,5 metros de ancho para dividir entre lo sagrado y lo profano. Entonces, en este caso, lo profano es el atrio exterior, es pisoteado, pero lo sagrado, la parte interior del templo, es preservado. Entonces, como mencioné, ellos vieron, Juan vio esta visión cuando el templo todavía estaba en pie, pero el significado de esto en gran parte es espiritual. Habla de la separación entre el falso pueblo de Dios, ¿cierto? La parte exterior, y el verdadero, el verdadero cuerpo de Dios. O sea, Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces Dios resguarda a su pueblo en la historia, mientras que los falsos creyentes terminan en destrucción. Y esto también, se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Entonces, obviamente esto también apunta a eso, pero mira más allá. Y son patrones que vemos a través de la historia de la iglesia. Y vemos que dice que el atrio exterior ha sido entregado a las naciones. La ciudad fue entregada a los gentiles. Y Lucas se refiere a esto como el tiempo de los gentiles en Lucas 21-24. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces ese tiempo de los gentiles sería la era de la iglesia, donde la gran mayoría de los creyentes son gentiles. Entonces el punto es que el verdadero pueblo de Dios continúa, aunque Jerusalén está en manos de los gentiles, porque el pueblo de Dios finalmente es la iglesia. Ahora se hablan de quién son estos dos testigos, y esto es algo bastante difícil de identificar. Algunos algunos creen que esto tiene que ver con los futuristas ven esto como que creo que Moisés y Elías van a volver en los últimos tiempos, pero en realidad yo creo que los dos testigos parecen ser simbólicos y simbolizan la iglesia. El hermano Gerson acá me pregunta, ¿qué evidencia tienes para afirmar que Apocalipsis fue escrito en el 65 después de Cristo? Bueno, Gerson, en la introducción a estas clases, en la clase me parece número 1, sí, creo que la 1 o la 2, hablamos más en profundidad, pero básicamente hay bastante evidencia, especialmente interna, que apunta a que el libro fue escrito antes de la destrucción del templo. En parte en sí es la misma interpretación, pero también tenemos los 6 reyes, ¿cierto? Mencionados. 5 ya fueron, uno es, ¿cierto? Y Nerón era el 6º rey. Tenemos el hecho de que la marca de la bestia que vamos a ver ahora, no creo que hoy día, pero probablemente en la próxima clase, 666 suma el nombre de Nerón. Entonces hay varias evidencias, pero si quieres una respuesta un poco más profunda a eso, puedes ver las primeras clases donde y comparamos, ¿cierto? Y vimos las razones por qué la fecha más tarde, cuáles son los argumentos a favor y en contra, y comparamos las dos perspectivas. Pero es buena pregunta. Entonces, como mencioné, los dos testigos yo creo que representan la iglesia. Creo que
como ya mencioné, los 1260 días representan este periodo, la era de la iglesia. Y después el versículo 4 menciona que estos dos testigos son dos olivos y dos candelabros delante del Señor de la tierra. Es interesante esto porque Josué y Zorobabel son llamados dos olivos por Zacarías, en Zacarías capítulo 4, versículo 3 y también en capítulo 4, versículo 12 al 14. Y Josué y Zorobabel eran agentes de restauración para Dios después del exilio. Josué era sacerdote y Zorobabel era príncipe. Y esto de cierta manera presenta dos de los roles de Cristo por un lado, pero también de su cuerpo, de la iglesia. Porque se acuerdan que era anterior en Apocalipsis nos dice que Él nos ha hecho reyes y príncipes, o un reino de príncipes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, vemos sin duda estos dos testigos que los milagros que hacen son muy similares al tema de Moisés y Elías. Y, por ejemplo, Elías llama fuego del cielo en contra de sus enemigos en 2 Reyes 1:10. Elías causa una sequía que dura 3 años y medio. Moisés convirtió agua en sangre. Y también Moisés trajo las plagas en contra de Egipto. Y como mencioné, por esa razón, y muchos futuristas creen que se refiere a Moisés y Elías y apuntan a ciertos pasajes por ejemplo, en Malaquías 4:5 dice: He aquí os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero es interesante porque Jesús dijo que esto se cumplió con Juan el Bautista. En Mateo 11, versículo 13 y 14 dice: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces Jesús dijo que Juan el Bautista era ese Elías que había de venir. Entonces no tenemos por qué estar esperando otro Elías en ese sentido. También en el Antiguo Testamento habla de un profeta como Moisés que iba a venir. Y ese era Jesús. Jesús ya vino. Entonces, por eso y creo que los dos testigos en realidad no son literalmente profetas, Moisés y Elías, sino que representan la iglesia en ese sentido. ¿Y por qué dos? Buena pregunta, no es algo tan claro. Quizás algunos piensan que representa el lado judío, gentil, o el Nuevo y Antiguo Testamento, o simplemente, y yo creo que esta quizás es la mejor respuesta, dos testigos simplemente porque en el Antiguo Testamento se necesitaban dos testigos para establecer que algo era verdadero y correcto. O sea, legalmente en Deuteronomio y en todos lados necesitas dos testigos para establecerlo. Entonces, esto simplemente puede representar el hecho que el testimonio que llevan es veraz. Ahora, lanzan fuego por su boca. Ahora, los que buscan destruir el pueblo de Dios finalmente son destruidos. Ahora, vemos en esto que el poder que Dios le ha dado a la iglesia, y especialmente este hecho que el fuego sale de su boca, la predicación de la palabra de Dios, ¿cierto?, es poderosa y es el arma que tenemos en contra de los enemigos de Dios. Y a través de la predicación de la palabra y el poder del Espíritu, derrotamos a los enemigos de Dios. Ahora, esto es difícil también porque no siempre ocurre inmediatamente.
Pues hablamos de las oraciones imprecatorias en contra de los enemigos de Dios. No, la respuesta no es siempre inmediata, no es siempre que Dios inmediatamente quita a los enemigos. A veces tarda en traer su juicio contra los enemigos de Dios. Y a veces convierte a esos enemigos en amigos también. O a veces permite que ellos sigan por un tiempo atacando la iglesia. Y Dios, por medio de ese sufrimiento y esa dificultad, tiene un propósito también. Y como mencioné, este fuego es el poder de Dios. Y nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Entonces, versículo 7 al 14, vemos que, por otro lado, en los versículos anteriores, ¿cierto? Hasta el versículo 6, ellos están venciendo, por así decirlo. Después del versículo 7, la bestia sube el abismo y hace guerra contra ellos, los vence y los mata. Y sus cadáveres están en la calle por 3 días y medio, en la ciudad donde el Señor fue crucificado, llamado Sodoma, Egipto. Y la gente no permite que entierren esos cadáveres. ¿De qué está hablando esto? Porque hemos hablado mucho de la victoria de la iglesia. En ese sentido, este mundo busca destruir la iglesia, ¿cierto? Este es un patrón. Esto no necesariamente está hablando de los últimos tiempos, eso está hablando de un patrón que vemos a través de la historia, que muchas veces los enemigos de Dios buscan destruir la iglesia y a veces lo logran en parte. A veces parece que está todo perdido, pero después Dios viene y resucita a su pueblo, al igual que estos dos testigos después de 3 días y medio, después de que todos pensaron que ya fueron, ya habían sido derrotados. Vemos que Dios revive a su pueblo y es un patrón que vemos también a través de la historia. Entonces, algunos creen que esto habla de un periodo final en los últimos tiempos donde va a haber una derrota de la iglesia. Vamos a hablar de eso más adelante, puede que sí, puede que no, pero yo creo que aún ahí tenemos que notar que el periodo total de esto son 3 años y medio. El periodo de la derrota, por así decirlo, son 3 días en ese sentido. Entonces, no se compara realmente una con la otra en ese sentido. Una no quita la realidad, aun si lo interpretamos de esa manera, que la iglesia es triunfante y que la iglesia va avanzando a través de la historia. Muy bien. Claro, Gerson pregunta acá también, ¿cómo explicamos que Dios le dice que fueron matados por sus opositores y se burlaban de sus cadáveres en la calle? Sí, eso, como mencioné, eso pasa a veces. A veces la iglesia parece perder, ¿cierto? Pero es muy interesante porque un pastor una vez describió la historia del cristianismo como una serie de derrotas que terminaron siendo grandes victorias, finalmente. O sea, pensemos en la cruz. La cruz era el momento donde parecía que todo estaba perdido, donde todos estaban riendo, donde todos estaban dando por hecho que Jesús había sido derrotado. Pero justamente mientras estaban pensando eso, era la mayor victoria de la historia de la humanidad. La muerte y resurrección de Cristo fue la victoria más gloriosa que ha visto la iglesia, sin duda. Entonces, por eso, a veces lo que parece una derrota es solo temporal.
y Dios termina reviviendo su iglesia y su iglesia termina victoriosa, como vimos en cuanto a los dos testigos. En ese sentido. Entonces hay que considerar eso. Yeyo Yaspet dice que dicen que los dos testigos tienen que ver con una imagen simbólica con el monte de la transfiguración. Sí, sí, también. Claro, Jesús se encuentra con Moisés y Elías también en esa ocasión. Sergio Mellado pregunta, ¿la bestia siempre será el emperador Nerón, ya que es el 13? También lo comenta. Bueno, prefiero aguardar un poquito para hablar de la bestia. Vamos a esperar al capítulo 13. Y ahí vamos a entrar un poco más en profundidad justamente en qué es la bestia y cómo aplica eso, ese pasaje finalmente. Y obviamente ahí vamos a tener también un entendimiento en cuanto a la bestia acá, en el capítulo 11. Muy bien. Dice, ¿cómo eso del lugar donde crucificaron a Jesús? ¿No era otro nombre? Ah, claro, porque dice Egipto y Sodoma. Está hablando de Jerusalén. Pero Jerusalén simbólicamente es llamado Egipto y Sodoma. ¿Por qué? Y esto es algo irónico y triste también. Porque imagínense esto. O sea, Egipto fue la nación que esclavizó el pueblo de Dios y fue juzgado y cayeron las 10 plagas sobre Egipto. Sodoma fue una ciudad malvada que Dios destruyó con fuego del cielo. Pero ahora se está diciendo que Jerusalén es Sodoma y es Egipto. En ese sentido, ahora Jerusalén es la ciudad pagana. Es un poco similar a lo que vimos el miércoles pasado también. Esto como ahora los juicios que eran contra los paganos, ahora cae sobre Jerusalén en este caso. Entonces sí, yo creo que son referencias a Jerusalén. Muy bien, ahora Sergio me dice que se fue la señal. ¿Me estoy en vivo todavía? ¿Alguien me puede escribir en los comentarios si todavía tenemos señal? Bueno, muy bien, voy a seguir adelante con la esperanza de que esto sigue funcionando. Si alguien solo me puede confirmar, pero voy a empezar a leer aquí el versículo 15. Nos habla de la séptima trompeta. Voy a leer esto último del 15 hasta el 19 acá. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios poderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y a dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca del pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos, y el terremoto y una fuerte granizada. Muy bien, esta séptima trompeta, como mencioné, es la última trompeta. Y en 1 Corintios 15, 52 es interesante porque
Pablo habla del día final y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, esto no habla del rapto, esto habla del día final, del juicio final, que también es mencionado en Primera de Tesalonicenses. Y creo que esto es claro justamente por este lenguaje que llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar recompensa a tus siervos los profetas y los santos que temen tu nombre. Y porque este es el tipo de lenguaje que usan varios pasajes que hablan finalmente de la segunda venida. Entonces la séptima trompeta es la última trompeta, la segunda venida. El reino del mundo ha pasado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Este versículo es famoso también por la obra de Handel, Mesías, y es interesante porque en el coro de Aleluya está al centro de la obra y el coro Aleluya declara esta frase, ¿cierto? El reino del mundo ha pasado a ser el reino del Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esto ocurrió sin duda en la primera venida de Jesús. Él empezó a reinar y esto se va, como ya mencioné, lentamente, progresivamente manifestándose en la historia. Y vemos, dice también que las naciones se enfurecieron. Y esto también es una referencia al Salmo 2, que justamente habla de las naciones que se enfurecen e intentan oponerse a Cristo y al Dios y a su ungido. Y esto habla de Jesús reinando después de su muerte y resurrección. Otro pasaje que habla de esto del momento de juzgar a los muertos, Mateo 25, 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y más abajo en Mateo 25, 46 habla de castigo eterno, de que algunos van a un castigo eterno y otros van a vida eterna. Entonces, en mi opinión, esta sección claramente está hablando de la segunda venida. Aunque, como ya mencioné, hay algunos preteristas que intentan ver esto simplemente como una descripción del resultado del juicio en contra de Jerusalén en ese sentido. Pero en mi opinión, esto estaría hablando de la resurrección general. Ok, bueno, ya llevamos 50 minutos, entonces no voy a avanzar hasta el próximo capítulo, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de ir terminando, voy a leer acá algunos de los comentarios. Y muchas gracias por avisarme que todavía estamos en vivo en ese sentido. También mientras doy unos minutos ahí para que escriban algún comentario, aprovecho de mencionar que este fin de semana me invitaron a dos, como no sé si se van a llamar diálogos, debates, dos interacciones relacionados a la escatología, relacionados a este tema de los últimos tiempos. Y el primero va a ser mañana, sábado a las 7 de la tarde. Y voy a estar presentando sobre la posición postmilenial. Y el segundo va a ser a las, creo que 8:30 de la noche, el día domingo. Y también voy a estar presentando desde una perspectiva postmilenial. Y
Creo que mañana probablemente voy a compartir, bueno, compartí el link en mi, o no el link, pero la publicidad en mi página personal, pero lo tengo que compartir todavía acá en Esperanza en lo Invisible. Y lo del día domingo también lo voy a compartir. Um, Así que esto fue un poco a último momento, pero espero que va a ser una buena conversación. Va a haber otro hermano, eh, creo que uno o dos hermanos premilenialistas, otro amilenialista. Así que van a poder también escuchar diferentes perspectivas en ese sentido. El Sergio me pregunta, en el canal de Escatología Reformada, se va a compartir ahí, pero va a estar en otro canal, va a estar en... ahí lo voy a, cuando se haga la publicidad, no me acuerdo cuál era el nombre era de una radio, pero se va a compartir en el grupo de Escatología Reformada el día domingo, pero el del día sábado eh, es en otra página. A ver, voy a ver el nombre rapidito acá de la otra página. Es la página eh, In- Instituto Teológico Reformado se llama la página. Les voy a mostrar rapidito acá. Va a ser en esta página, Instituto Teológico Reformado. Ahí vamos a estar mañana a las 7 de la tarde hablando de escatología. Muy bien, parece que todo quedó, pero extremadamente claro en cuanto al capítulo 11. En realidad yo considero el capítulo 11 bastante difícil, es una imagen bastante extraña, lo debo reconocer, pero sí, por lo menos mi entendimiento en este momento tiene que ver con lo que estaba describiendo. A ver. ¿Algún libro que recomienda acerca de la postura postmilenial? Cristian, creo yo, pregunta. He estado escuchando a Ken Gentry. Sí, Ken Gentry tiene un libro, porque hay muchos libros buenos, pero no todos están disponibles en español, lamentablemente. De lo que está disponible en español, yo creo que probablemente lo mejor sería el libro de Ken Gentry que se llama Él tendrá el dominio, que salió el año pasado y es una presentación de esta postura postmilenial. Es bastante grande el libro, no sé si son 400, 500 páginas, algo así, entonces es una muy buena presentación del tema. Así que yo recomendaría probablemente ese libro. Otro que da un poco más del tema histórico, se llama La Esperanza Puritana, que también está, si lo buscan en Google, va a aparecer por ahí, La Esperanza Puritana de Ian Murray. Está por ahí en PDF. Y ese libro cuenta la historia también de los puritanos, de la perspectiva postmilenial y cómo fue tan importante históricamente, con grandes avivamientos en Inglaterra, en Escocia, en Norteamérica. Y ayuda mucho también, en mi opinión, a darle un poco de contexto histórico, porque a veces la gente escucha sobre este tema del postmilenialismo y creen que es algo nuevo, creen que es algo que yo inventé o algo medio extraño. Pero cuando lees La Esperanza Puritana te das cuenta, wow, muchos grandes hombres de Dios, grandes misioneros, creían estas cosas y fue una parte fundamental de su cosmovisión. Entonces, esos son algunos dos libros que recomendaría. Y también hay unos otros, pero como para abarcar esto más ampliamente, yo creo que esos serían dos buenos libros. Si leen en inglés, hay un libro pequeño de Keith
de Keith Matheson, a ver si lo, no está ahí, que se llama Postmillennialism, An Eschatology of Hope. Y ese libro es excelente porque yo diría en muchos sentidos es similar al libro de Gentry, pero es mucho más corto y mucho más, es como, no sé, 150 páginas, algo así. Y, pero presenta mucha información de manera resumida. Entonces es muy buena introducción como para ver de todo un poco relacionado a este tema del postmilenialismo. Es un muy buen libro también. A ver, eh, bueno, se me fue la señal justamente cuando estaba respondiendo mi pregunta sobre la bestia. ¿Será que podría repetir? Y mis disculpas. Sí, bueno, básicamente la respuesta fue el tema de la bestia lo vamos a ver probablemente en la próxima clase. Entonces voy a reservar mis comentarios para la próxima clase, porque ahí el capítulo 13 nos habla más en profundidad sobre la bestia y ahí vamos a explicarlo. Eh, ok, bueno, muchas gracias a todos por seguir la transmisión en este día y por sus preguntas y la interacción. Es genial poder hacer esto en vivo también y no estar, porque también en otras ocasiones he grabado clases y es un poco extraño como estar hablando solo con la cámara, pero tener la interacción en vivo es genial, así que muchas gracias a todos ustedes por estar y tomarse este tiempo. Y bueno, lo que sí les menciono, el lunes no vamos a tener clase, pero vamos a volver el próximo miércoles con la próxima clase. Entonces el lunes no hay clase, pero el miércoles a la misma hora en el mismo canal vamos a continuar. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles.